Uno de los más grandes regalos que Dios le ha dado a la humanidad es su palabra escrita. La palabra, un programa para crecer en la vida de fe. La palabra. La palabra es la semilla a través de la cual uno nace de nuevo, y la palabra tiene numerosas bendiciones para nosotros. Escucha estas palabras de vida. Bienvenidos. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Estamos con ustedes, las hermanas y hermanos misioneros, servidores de la palabra, aquí en Koinonia Radio 1420. Y invitamos a todos ustedes que tengan su Biblia en su casa, pues que la abran, que hagan ese contacto con esta palabra que tiene vida, que es eficaz y que transforma a todos, y que es necesaria porque es un alimento para todos nosotros, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos un cuerpo material al cual tenemos que cuidarle y darle 3 comidas por lo menos al día. Así como tenemos un cuerpo material que necesita de ese alimento, también tenemos un cuerpo espiritual que necesita su alimento espiritual. Y el tema que ahora les vamos a presentar se llama La familia se alimenta con el pan de la palabra. Bueno, pero no antes vamos a empezar sin hacer una pequeña oración, invocando la presencia de Dios, de su Espíritu, para que nosotros seamos dóciles a su palabra y también pues nos alimentemos. Así es que los invitamos a buscar el Salmo número 128. Salmo número 128. Adelante, madre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Que el Señor te bendiga desde el monte Sión, que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida, que llegues a ver a tus nietos, que haya paz en Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, para poder comprender el mensaje de tu gran amor. Te pedimos derrames tu Espíritu para poder proclamar siempre tu palabra, y también para que escuchemos esa voz que es la tuya. Que seamos felices honrándote y bendiciéndote. Que seamos felices al ser obedientes contigo. Te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias porque nos permites vivir y respirar de este nuevo aire. Te damos gracias por la familia que nos has dado, por los amigos y por nuestros hermanos, por cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, madre. Y bueno, en este tema que se llama La familia se alimenta con el pan de la palabra, pues bueno, ustedes sabrán muy bien que el pan de la palabra es esta palabra que está en nuestra Biblia, que es el mismo Dios el que se ha manifestado, y que bueno, se debe de leer también según la inspiración, ¿verdad? Según el Espíritu Santo, para que nosotros podamos alimentarnos. Así es que vamos a ver el primer texto bíblico, que es del libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 6 al 7. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 7. A ver qué Dios nos dice en la palabra para alimentarnos todos nosotros. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 7. Adelante, madre. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho, y enséñalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuanto te acuestes y cuanto te levantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el tema que estamos compartiendo es: la familia se alimenta con el pan de la palabra. Y nos dice aquí en el Deuteronomio: grábate en la mente todas las cosas que te he dicho. Cuando los papás le van enseñando a sus hijos esa gran sabiduría, este gran alimento que es la palabra, y pues estén seguros de que el hijo pues más adelante bien alimentado de esta palabra podrá realizar todo según la voluntad de Dios y será feliz.
Y dice el Deuteronomio, y enséñales continuamente a tus hijos. O sea, es continuo, todos los días, todos los días, todos los días, así como le damos de comer 3 veces al día, así hay que alimentarlos de ese pan de la palabra. Porque, por ejemplo, nuestros hermanos, los judíos, desde los 12 años ya se saben toda la Biblia y honran al Señor y alaban al Señor, porque conocen las Escrituras pues muy bien. Ahora imagínense, pues vemos adultos que no conocen la palabra de Dios, pues cómo se van a alimentar de ella, puesto que no la conocen, nadie se las dio a conocer. Por eso, papá, mamá, tienes una gran responsabilidad en irle enseñando a tu hijo las Sagradas Escrituras para que se van alimentando de este pan. Y dice aquí, háblales de ellas tanto en casa como en el camino, en donde quiera que te encuentres, háblales de Dios, háblales de lo que Dios les quiere decir a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Siempre coméntales a tus hijos, que ese sea el tema de conversación en tu vida. Y si cuando te acuestes y cuando te levantes, o sea, en todo momento tenemos que tener presente a ese Dios misericordioso, a ese Dios de amor, a ese Dios que quiere siempre nuestro bienestar y que pues lo quiere que nosotros lo compartamos a todas las personas. Y dice nuestro padre fundador en su libro, la familia es la célula viva de la sociedad. Familias con valores, sociedad con valores. Por desgracia, una tras otra, las familias van cediendo el paso a corrientes antievangélicas que destruyen la paz. O sea, si nosotros nos vamos alimentando del pan de la palabra, pues vamos a ir adquiriendo valores, nos dice nuestro padre fundador, puesto que nosotros somos la familia, la célula viva en la sociedad. Imagínense si ya no hay un prototipo de familia, si no hay una familia estable, si ya no hay una familia donde los miembros pues se busquen amarse, se busquen servirse, pues imagínense esa familia tarde o temprano pues terminará destruyéndose. Y se destruye porque pues en la vida no se busca a Dios, se busca otros intereses, otras cosas que no tienen que ver pues con lo que Dios quiere para con nosotros. Entonces por eso nos vamos perdiendo en el camino. Y yo creo que hoy los papás tienen una gran tarea, el irles educando a sus hijos en la fe. Y pues lo que comentábamos hace 8 días, o sea, no lo van a poder lograr hacerlo solos, sino pues con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios van a poder realizar grandes cosas, van a realizar el proyecto que ustedes tienen, lo que ustedes desean. Entonces se va a poder llevar a cabo todo eso, pero es tomándose de la mano de Dios, buscando siempre su presencia, pidiéndole siempre al Espíritu Santo que los vaya iluminando para que esto pues sea un constante alimento de todos los días, una oración, una pequeña elevación de alabanza a Dios. Simplemente cuando nosotros tomamos los alimentos, pues pedirle a Dios y darle gracias. Cuando terminamos de tomar los alimentos, igual hacer una oración. Cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, en todo momento tenemos que tener a Dios en nuestras vidas, en la mente y en el corazón, para que todo nuestro proyecto pues sea conforme Él quiere, y así nosotros seremos felices. Si no, nosotros pues nos sentiremos infelices y nos estaremos alejando día con día de lo que Dios quiere, del proyecto de Dios que quiere para nosotros. Y dice pues, si todo este alimento lo vamos digiriendo todos los días, pues será más fácil que nosotros comprendamos los designios de Dios y busquemos eso en ayuda a los demás. Veremos lo que Dios quiere para con nosotros en todas las personas que nos rodean, en todas las personas que también están hambrientas de ese pan de la palabra y que nosotros podemos compartirle. ¿No es así, hermano Miguel? Sí, gracias, madre. Pues vemos cómo Moisés pues le está enseñando al pueblo, lo está alimentando, porque al compartir la palabra
al compartir el mensaje de vida, pues es alimentar a este pueblo. Y vemos que por mandato de Dios, pues Moisés empieza a enseñarle al pueblo y les empieza a decir, no solamente enseñarles, sino les recuerda que a su vez ellos también tienen que recordar estas enseñanzas, pues ya sea de temprano o de tarde. Y así como los niños pequeños, pues hay que ir alimentándolos con sustancias, pues que ellos puedan comer. Así también nosotros tenemos que ir alimentándonos de la palabra con cosas que podamos asimilar, ¿verdad? Y ya se nos ha dicho varias veces que para aprender a leer la Biblia y para entenderla, pues tenemos que empezar desde los 4 evangelios, ¿verdad? Que es donde Jesús, o donde la Biblia nos resume pues los profetas, la ley, donde podemos alimentarnos, porque el mensaje de Jesús es claro y pues nos alimenta realmente bien. Ahora bien, ya hay muchas personas que leen la Biblia, pues hay que tener también ese corazón disponible, ¿verdad? Porque a veces la palabra de Dios la podemos volver vacía. Y la podemos leer, pero dejamos ya de alimentarnos porque no existe esa docilidad de nosotros, de leerla, de vivirla, ¿verdad? De volvernos a impresionar y experimentarla. Pues así es que hay que ir otra vez, poco a poco, enamorándonos otra vez, siendo dóciles a esta palabra que realmente nos alimenta y que en los momentos difíciles crean que sí nos cambia la vida y nos da también la respuesta que de repente andamos buscando. Así que a todos ustedes pues también los invitamos a que tengan su Biblia en su casa y que no se desanimen, sigan alimentando a su familia con este pan de la palabra. Y queremos darle gracias a todos aquellos que se dan la oportunidad y nos dan la oportunidad de escucharnos. No se vayan, en unos segundos regresamos con ustedes, las hermanas y hermanos misioneros servidores de la palabra. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en este tu programa La Palabra, en el tema que se llama Alimentar a la familia con el pan de la palabra. Y ya les decíamos hace rato que tenemos que ir alimentándonos poco a poco, como esos niños que primero hay que darles a amamantar por la leche. Igual nosotros al momento de alimentar a nuestros hijos con el pan de la palabra, pues hay que hacerlo con las cosas sencillas, ¿verdad? Con este respeto que Jesús nos enseña a tenerle a todos, ¿verdad? A respetar a todos y ser caritativo con los demás. Y después poder ir asimilando pues muchas enseñanzas que viene dentro del pan de la palabra, que es difícil, ¿verdad? Dice aquí el tema: los divorcios están en constante aumento, presentando un cuadro de gente insatisfecha, desesperada y violenta. Los adultos casados sufren las consecuencias de una mentalidad de libertinaje, incapaces de afrontar las dificultades de la vida con la virtud de la paciencia y la fe en el perdón y ayuda del Señor. Fíjense, podemos ver que en los divorcios, pues sí, día a día, año con año, pues van aumentando más y es de suma importancia estos dos puntos. Dice que lo que genera estos divorcios, pues es que nos presenta los divorcios es la desesperación y una mentalidad de libertinaje, una persona insatisfecha y desesperada y hasta violenta. Y pues estos vicios, todas estas malas cosas que podemos ver en el hombre, pues son causa de que no conocemos a Dios, no tenemos ese contacto con Él directo. Y pues esto lo podemos ver desde que uno es niño, ¿verdad? Que no se te enseña a respetar. Y ciertamente pues hoy se sufre mucho este tema de una mentalidad libre, de hacer lo que me gusta, lo que es agradable al paladar y no lo que es correcto y lo que es bueno. Pues tanto que ahora defendemos leyes que van ante la naturaleza, ¿verdad? Y que no la defendemos así nada más, sino que con todas las fuerzas, y a veces pareciera que mejor que los que son buenos pensantes. Y dice aquí el tema: consecuentemente los hijos se empapan de resentimientos y de planes para romper con todo ligamen familiar en cuanto les sea posible. Y aquí vemos pues la consecuencia pues de los errores de los papás, ¿no? De los divorcios, de las violencias, pues que los hijos son los más afectados. Por eso desde niños pues todos tenemos que estar siendo alimentados de este pan. Y bueno, no nada más los niños, sino papá y mamá, ser responsables y todos como familia pues poder conocer la fe, conocer
y alimentarnos, porque si no de repente nada más es la mamá que se acerca o la mamá y el papá mandan a los hijos y pues no, esto es algo difícil que así le puedas cimentar todo algo a tu hijo, así es que tiene que ser parejo. Por eso viene comentando el libro que ellos son los que resienten más pues todos estos sufrimientos en la familia. Dice aquí: como fruto del desmoronamiento de las familias, la sociedad se tambalea entre la violencia y el anarquismo. ¿Está la humanidad destinada a la autodestrucción? No podemos ser fatalistas, descargando toda responsabilidad sobre el destino existente. Esto equivale a la reacción del avestruz ante el peligro. En vez de huir o defenderse, prefiere esconder la cabeza bajo su ala. Y bueno, es interesante que nosotros podamos reflexionar esto, ¿verdad? Que ante tantos problemas, tantas responsabilidades fatalistas, pues nosotros no hagamos esto, ¿verdad? De esconder la cabeza y de apartarnos, de no querer ver, porque también así podemos vivir ante la indiferencia y en vez de esforzarnos en enseñar, en vez de esforzarnos en tener una vida mejor, pues le damos la vuelta a nuestros problemas. El problema es sumamente grave y los bien pensantes debemos buscar posibilidades y soluciones. Hay varios movimientos matrimoniales que se manifiestan efectivos para reconstruir la convivencia familiar. Creo que para esto es muy necesario que también nosotros podamos buscar a Dios y un grupo de estos que se dedican, ¿verdad?, a ayudar a estos matrimonios, a estas parejas. Y a su vez, pues ya si hemos hecho la experiencia de que alguien nos ha ayudado, pues también estemos convencidos de eso y ayudemos a otros. Que no hay mejor ayuda que dar la palabra de Dios a conocer al hombre, porque en cuanto uno la va conociendo, pues automáticamente es Dios quien te está hablando ahí, el que te está animando, te está enseñando, pero también te está reprendiendo. Y nosotros podemos darnos cuenta cada uno que es Dios el que nos habla y no los demás, porque también a veces no queremos escuchar al que vive con nosotros, que nos diga nuestras cosas. Sin embargo, a Dios, pues no hay quien se le esconda y hay que enseñar desde toda la familia, niños, jóvenes y padres de familia. Sí, este alimento espiritual es muy importante porque el pan de la palabra pues es para alimentarnos espiritualmente, y si nosotros no nos vamos alimentando de ellos, pues finalmente quedamos pues todos raquíticos, sin fuerzas para poder luchar contra el mal. Y diría San Pablo, pues no estamos luchando contra fuerzas humanas, sino contra fuerzas del mal. Y contra esas fuerzas pues tenemos que tener bien cimentado, bien alimentado nuestro espíritu para poder salir victoriosos de ese combate. Si no, pues a la primera nosotros caeremos. Es así que pues cuántos matrimonios hoy en día pues no están ya al borde del divorcio, simplemente divorciados. Hay muchas personas ya con segundas, terceras parejas, sino que no es que esté mal eso, sino simplemente eso da a entender que no hay una convicción sólida, que no hay una convicción en donde una idea o un convencimiento más bien del matrimonio. Porque yo me casé con fulano, yo me casé con sutano, con sutana, ¿para qué? Para toda la vida. ¿Y eso por qué se da todo este desmoronamiento? Pues porque no nos alimentamos de la fuente de la salvación, de la fuente de la vida que es Jesucristo a través de su palabra. Es el verbo divino, es el alimento que nos va llenando todos los días. Entonces, si nosotros buscamos a Dios en nuestras vidas, evitaremos pues todo esa destrucción, todos esos divorcios. Claro, no puedo decir que no va a haber, pero sería menos. No que ahorita cada día van en un gran aumento, en donde es espantoso cómo día con día están aumentando, pues los divorcios están aumentando, los hijos sin papá, los hijos sin mamá, o los hijos que ya tienen
otra mamá, otro papá, etcétera. ¿Pero por qué? Porque no hay una convicción de este gran sacramento, de este sacramento del matrimonio, del cual fue para toda la vida, y que con ello tengo que dar ejemplo a los demás y pues a sus hijos, darles el ejemplo de este alimento. Si los hijos ven que los padres reflexionan la palabra de Dios, que la meditan todos los días, a ellos les va a dar ese gusto por la palabra, ese gusto por aprender, por comprender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y si no nos ven convencidos, si no nos ven con ese ejemplo, pues quizás busquen la palabra en su momento, pero les costará mucho más trabajo identificarse con lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, porque entonces quizá buscaremos nuestro interés y no el interés de Dios. Dice nuestro padre fundador en el libro, dice: un método sencillo y muy efectivo es reconstruir la unidad alrededor de una pequeña mesa, tomando juntos el alimento del pan de la palabra. O sea, alrededor de la mesa dice, tomando juntos el alimento de la palabra, alimentarnos, buscar ese alimento sólido del cual no se terminará jamás, sino siempre que nosotros tengamos hambre y sed, estaremos aquí en su presencia para que el Señor nos vaya saciando de todo lo que nosotros necesitamos, de todo lo que Dios requiere para cada uno de nosotros, y así nosotros podemos luchar con todas las dificultades que se nos vienen en la vida o se nos van presentando, y podemos salir, pues, afrontar todo ese tipo de problemas, y podemos en la sociedad pues ir ayudando a las demás personas, pues para que en esta situación pues no sucumban, sino se levanten y vuelvan a comenzar con su esposo, con su esposa, vayan a comenzar una nueva vida, y para que los niños vayan buscando o vayan viendo ese ejemplo. Gracias, madre. Y bueno, hoy podemos encontrar varios libros de bolsillo que contienen pues varios textos bíblicos, varias meditaciones de los mismos textos, con el cual nosotros podemos ir alimentándonos diariamente, ¿verdad? Y podemos estar compartiendo también a los demás y haciendo un pequeño minuto, segundo de reflexión, y alimentándonos de este pan que es realmente sólido para nuestro espíritu y sí nos mantiene fuertes, aunque de repente nos sentimos débiles, cansados. Dios es el que actúa porque su palabra tiene vida y poder. Y recordar a todos ustedes que podemos adquirirlos y que también podemos transmitir esta enseñanza de ir alimentándonos de este pan de la palabra. Y bueno, queremos invitarlos a todos ustedes que continúen aquí en el 1420 en tu programa La Palabra. No se vayan, en unos segundos regresamos con ustedes. La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en tu programa La Palabra, y continuamos con este tema que se llama La familia se alimenta con el pan de la palabra. Y bueno, el tema de la familia se alimenta con el pan de la palabra, pues no serán todos, ¿verdad? Pero por lo menos los bien pensantes, los buenos católicos, ¿verdad? Porque también habemos gente que vamos a la misa y que a veces es de en vano porque no escuchamos bien la palabra, no le ponemos atención, no vamos con esa docilidad, y mucho menos pues nos alimentamos de esta fuerza durante la semana, ¿verdad? Por lo menos deberíamos dedicar algunos minutos todos los días de alimentarnos de este alimento vital, fuerte, y que pues realmente es alegre. Y bueno, tampoco olvidarnos de que cuando nosotros vamos a alimentar a los demás tenemos que hacerlo con esa alegría que nos empapa esta misma palabra, este mensaje de vida. Continuamos con el tema: la división y la incapacidad de ayudarse a superar los problemas que se van presentando en la vida se pueden comparar en muchas enfermedades físicas causadas por la mala nutrición. Se sabe que una persona débil, anémica, fácilmente es víctima de cualquier tipo de enfermedad.
Las personas bien alimentadas no son del todo inmunes, pero tienen bastantes defensas para protegerse de muchas de ellas. Lo mismo se puede decir para la salud del espíritu. Contra tantos vicios y tentaciones de cualquier especie, es necesario alimentar la vida espiritual. La receta nos la dio el médico divino, Jesucristo. Y bueno, entonces, si estamos débiles en nuestro cuerpo, pues somos fáciles de adquirir una enfermedad. Pero si estamos fuertes, sabemos que también nosotros podemos resistir. No somos inmunes, no quiere decir que nunca nos vaya a pasar nada, pero por lo menos resistiremos más. Es lo mismo con esta vida espiritual. A veces se nos olvida que a la meditación, a la lectura de la Biblia, pues también tenemos que adherirle pues la oración, ¿verdad? Para comprender eso que estamos leyendo, y después de comprender, pues también nosotros practicar lo que ya hemos entendido, y a todos nuestros hermanos compartirlo también, porque de repente o cualquier palabrita, así como una palabrita mala le cambia el día a una persona, también la palabra de Dios es capaz de cambiarle la vida a una persona, que tú le digas con convicción y que sobre tú te la creas, que la vivas, y que cuando se lo digas pues realmente pues vaya con esa fuerza de ese lugar donde sale y llegue ahí también al corazón de las personas. Así es que vamos a ver el siguiente texto bíblico, a ver qué dice Jesús a todos nosotros para convencernos de esta palabra, de este alimento, en el Evangelio de San Mateo capítulo 4 versículo 4. San Mateo capítulo 4 versículo 4. Adelante, madre. Pero Jesús le contestó: la escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vemos que dice el texto bíblico, ¿dónde está la defensa de Jesús? Sabemos que es Dios y que a lo mejor muchos pensamos que Jesús conocía de pies a cabeza las escrituras por sí mismo. Pues sabemos que Jesús también tuvo que sacrificar, tuvo que estudiarse, tuvo que ir aprendiendo poco a poco en su misión, ¿verdad? Y a pesar de ser Dios, pues también conocía las escrituras, y también se defiende contra el maligno diciendo, pues que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de los labios de Dios. Y bueno, eso es en la primera tentación. Podemos, si leemos todo el capítulo 4, podemos ver que en las otras dos tentaciones que le pone Satanás, Jesucristo responde con la misma. Sí, pero dice la palabra de Dios que no tentarás al Señor tu Dios. Y en la última tentación, ¿verdad? Podemos ver que también dice, adorarás solamente al Señor tu Dios. Entonces Jesús, por ser Dios, pues no hace a un lado la palabra, ¿verdad? No hace a un lado la palabra, sino que se defiende con ella, porque Él es mismo. Y nos está enseñando aquí algo fundamental, que ante tantas tentaciones, pruebas que muchas veces tenemos, nosotros podemos defendernos con esta palabra, para no desanimarnos y para seguir firmes en la prueba, sabiendo siempre que la mayor de las veces las tentaciones y las pruebas no nos suceden cuando estamos fuertes, cuando nos sentimos bien, sino cuando estamos débiles, cuando ya no tenemos esos ánimos de seguir tal vez en la iglesia, en tu trabajo, en tu matrimonio, o cuando ya no quieres nada con Dios. Ahí es donde te vienen las pruebas, y dice San Pablo, ¿vea? Pues usa la palabra, que sea esa espada con la cual pues te defiendas en el día malo, revístete de la armadura para que soportes esos días difíciles, ¿verdad? Entonces, pues si bien la palabra de Dios es esa espada de doble filo que penetra, pues también es esa espada que corta y todas aquellas cosas malas que se te van presentando, y bueno, nosotros así poder defendernos y enseñarle a los demás. Carecemos ahora de la cultura de la lectura, pues sí, eso es indudable, pero hay que enseñarle a los niños que hay que leer la Biblia poco a poco, ¿no? A lo mejor no la vas a leer de todo y no se lo debemos de imponer, sino enseñarles desde nuestro mismo ejemplo, con esa alegría que nosotros también estamos aprendiendo y que estamos viviendo, para que después ellos, cuando estén viviendo las pruebas, pues se acuerden de que Dios existe y que está con ellos, y que pueden ir a buscarlo directamente a su Biblia. Y continuamos con esta lectura. Adelante, madre. Este alimento del pan de la palabra lo hemos puesto al plato en forma de lectio divina, sencilla y misionera. Sencilla para que fuera accesible a todos. Se toman pocos versículos de uno de los 4 evangelios y se comenta brevemente. Es misionera porque al experimentar su eficacia se va a compartir con los que la conocen. Ya lo que dice en Hebreos, ¿verdad? La palabra es
viva y eficaz. O sea, una vez que yo he experimentado esa eficacia de esa palabra, claro, voy a buscar el transmitirlo, no me voy a quedar con ello, sino es tanta mi alegría, es tanto mi amor por ella, que voy a buscar el servir a la palabra, el llevar la palabra pues a todas aquellas personas que no la conocen. Es muy bonito cuando el mamá, papá y los hijos pues tienen su Biblia y van al visiteo, así como lo hacen nuestros hermanos protestantes. Nuestros hermanos protestantes va casi toda la familia y va a tocar puertas. Si ellos que tienen la verdad a medias lo hacen, ¿por qué no hacerlo nosotros que tenemos la iglesia auténtica y verdadera en donde está todo el fundamento de nuestra fe? ¿Por qué no hacerlo? Porque a veces nos da vergüenza a nosotros ir a compartir esa palabra a todas aquellas personas. ¿Por qué nos da pena el abrir la Biblia? ¿Por qué nos da pena el que los amigos, los hermanos, los demás nos vean hacer? ¿Cuánta gente hace cosas malas y no le da pena? Ese domingo fui a la revista y pues la fuimos a difundir en una parroquia, y después de ahí pues nos fuimos a difundirla en un semáforo. Entonces una de las hermanitas decía, pues a mí me da pena porque me dio pena porque me encontraron mis amigos ahí compartiendo la palabra de Dios. No te debería de dar pena, debería de darte un gusto el que los demás te vean compartir ello. Lo que los demás no lo hacen, tú te atreves a hacerlo. Entonces atrevan a compartir ese pan de la palabra, esa lectio divina. Ustedes vívanla y transmítanlas a todas aquellas personas están hambrientas de esa palabra, aunque a veces no lo van a decir a viva voz, pero están hambrientas de que alguien les comparta la palabra del cual les ha sanado, les ha llenado la vida, les ha dado vitalidad, y que eso lo tenemos que llevar a todas aquellas personas pues para que se llenen de esa misma alegría. Debemos de ser pues para los demás, debemos de ser mejores para con nuestros familiares, mejores para con nuestros hijos, con nuestros hermanos, en las instituciones, en la sociedad. Esa palabra nos tiene que llevar a hacer todo eso, a ser más humildes, a ser más generosos, a ser más serviciales, a prestar un servicio en la comunidad, en la iglesia. Hay muchas comunidades, hay muchas instituciones que prestan su servicio. ¿Por qué no prestar nuestro servicio a Dios? ¿Por qué no dársela? ¿Por qué no darle una hora, media hora de nuestro tiempo para compartir esa eficacia de la palabra, esa eficacia de la cual llegó a mi vida y que yo la tengo que compartir? A mí me sorprendió mucho que en una de nuestras comunidades había un niño que, si acaso tenía 12 años, y ya compartía, daba la palabra súper bien. Y tú dices, qué bonito que un niño a cierta edad esté compartiendo esa palabra y bien convencido de lo que la palabra hace dentro de nuestras vidas. Un niño, ahora imagínense un adulto. ¿Qué no haría la palabra de Dios en la vida de un adulto, en la vida de una persona que quiere llenarse de esa palabra, que quiere vivir su vida envuelta en esa eficacia, en ese experimentar la palabra de Dios? Gracias, madre. Y de verdad que da un gusto, sí, porque a veces uno se da cuenta que los pequeños pues son los que más fe tienen, los que más amor tienen, y por eso Jesús pues nos los pone de ejemplo, ¿verdad? Dejar que los niños vengan a mí, y del mismo modo pues si no se vuelven como niños no entrarán en el reino, ¿verdad? Esa docilidad y ese gran amor que los niños de repente manifiestan con una gran fuerza a Dios, a su mensaje y a la vivencia, porque también te reprenden de vez cuando te ven actuar pues incoherentemente, ¿va? Y es bueno todo esto. Así es que busquemos amar este mensaje que es bueno y que pues nos ayuda sobre todo a nosotros para estar bien fuertes y bien alimentados de Dios y conocerlo más. No se vayan, en unos segundos regresamos con ustedes.
La palabra no solo imparte vida, también sustenta la vida. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Debemos tener siempre apetito por la palabra de Dios para asegurar un crecimiento espiritual en nuestra vida. Regresamos aquí con ustedes, hermanos, en tu programa La Palabra en el 1420. Y bueno, queremos invitar a todos ustedes que sigan apoyando aquí Koinonia Radio con sus donativos. Por ahí en los comerciales estarán pasando los números de cuenta, ¿va? Donde ustedes puedan depositar, sabiendo siempre que lo poco de uno es lo mucho de todos, y que todos somos parte de esta comunidad, y que también todos somos partes de la iglesia, sobre todo, y del mensaje que debe de salir a todas partes, en todo el mundo. Y bueno, recordando la enseñanza de Jesús fundamental, y que pues nos debe de llenar alegría, que hay más alegría en dar que en recibir. Y continuamos con este tema que se llama La familia se alimenta del pan de la palabra. Y bueno, ¿qué es el pan de la palabra? Pues es la sabiduría misma, es Dios mismo quien viene y te enseña cómo caminar, te alimenta, te da esas fuerzas, te anima a seguir adelante, ¿verdad? Cuando ya no puedes, pues Dios te sostiene y lo podemos ver. Así es que vas a encontrar de todo dentro de la Biblia, personas que sufrían, personas que pues realmente se gozaban en Dios en medio de todo, hermanos. Y bueno, conocer a Jesús pues es la felicidad plena, y donde podemos los hombres encontrar pues nuestros mayores anhelos, ¿verdad? En este mensaje, pues como decía la madre, de vida, este mensaje de salvación. Así es que se les recomienda, y se nos recomienda a todos que lo leamos todos los días, hermanos, brevemente, que igual no busquemos leerla toda, porque a veces así podemos hacerlo. Estamos leyendo y no nos detenemos a pensar, ¿verdad? Pues qué Dios me dice a mí, o a veces la leemos pensando en los demás y no la leemos en primera persona. Así es que pues meditémosla nosotros, que Dios nos está llamando a todos. Y dice aquí el tema: he aquí la forma de alimentarse de ese pan de la palabra en 10 minutos nada más. 10 minutos, hermanos. ¿Qué es eso? A veces le dedicamos más tiempo a otras cosas, ¿verdad? Y 10 minutos que realmente nos pueden cambiar la vida, y podemos cambiársela a los que viven con nosotros. Hacer un acto de arrepentimiento en el primer minuto, pues pedirle al Señor Jesucristo que tenga piedad de nosotros, que somos pecadores. En el segundo minuto podemos pedir la intercesión de la Virgen María, pues que tengamos su intercesión es de gran ayuda para nosotros. En el tercer minuto, invocar al Espíritu Santo para comprender y ser llenos nuestros corazones de la felicidad y ser fieles al mensaje de tu amor. En el cuarto minuto podemos leer unos pocos versículos de la Biblia. Eso es interesante porque no se nos pide leer mucho, sino nada más unos pocos versículos de la Biblia, muy despacio, para entender el mensaje. En el quinto minuto, pues una breve pausa de silencio. Eso es importante dentro de la meditación, el silencio. En el sexto punto podemos leer las notas de orientación o meditación. En el séptimo minuto podemos agradecer el mensaje pues que el Señor nos ha dado. En el octavo minuto pues podemos pedirle la gracia a Dios de vivir el mensaje recibido. En el noveno podemos hacer la oración para la conversión de alguna persona en particular. Y en el décimo minuto pues proponernos a nosotros mismos compartir con otros el mensaje recibido. Y podemos ver, madre, que en estos 10 minutos pues vamos a encontrar una gran alimentación. El silencio, la meditación, el silencio, son varios puntos que sí podemos ver y que debemos ver, yo creo que con más detenimiento, para que nosotros podamos hacerlo, pues esta lectura divina. Bien, continuamos con la lectura. Lo que decías es muy cierto. Son unos pasos muy sencillitos para gente muy sencilla, para no poder poner pretextos. Es que no tengo tiempo, no sé leer, no sé escribir. No, nada más deja que te compartan el mensaje. Y si no sabes leer, no sabes escribir, pídele a alguien que te ayude a hacer estos pasos del pan de la palabra, para que pues es 10 minutos, algo muy breve, en donde pues tenemos que absorberlo
para que llegue a nuestras vidas y así poder ser ese fermento que del cual pues hagan la masa mucho más grande y poder ser levadura para nuestras vidas y para la vida de los demás. Por ejemplo, nosotros tenemos uno en los laicos que se llaman portadores del pan de la palabra, que ellos pues siguiendo estos pasos hicieron pues la experiencia de la lectio divina y que ahora salen a las calles a compartir este pan de la palabra e invitan a las personas que pues les den 10 minutos de su valioso tiempo para que estas personas le compartan la palabra y ya les dejan la semillita y ya que estos pues vayan compartiéndolo con otras personas. Y bueno, pues nosotros en uno de nuestros libros de nuestro padre fundador, pues dentro de ellos está el pan de la palabra de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Entonces son pequeños libros de bolsillo para que tú en tu trabajo, en tu casa, en la calle, con la amiga, con el amigo, pues te lleves este librito pequeño, viendo que la Biblia pues está un poco grande y hay en algunos trabajos o en que no te dejan introducir la Biblia, bueno, pues que eso no sea pretexto para no meditarlo y te lo llevas como en este libro de bolsillo, lo metes a tu mochilita, ya entras a tu trabajo, a tus labores y un ratito te pones en la presencia de Dios, meditas el pan de la palabra, haces tu lectio divina y ya te alimentaste de esa palabra, te alimentaste de ese pan. Entonces no nos podemos cerrar y en decir que nadie nos ayuda, que nadie nos toma en cuenta, porque hay muchos católicos que dicen, no, pues es que a mí en la iglesia católica pues no me dicen nada, no me enseñan. No, claro que sí lo hay, claro que sí hay opciones, nada más hay que buscar esas opciones y una de estas es el pan de la palabra, para que frecuentemente nosotros estemos unidos a esa agua viva, unidos a esa vid y para ser más fecundos. Cuando dice nuestro padre fundador en el libro, cuánto provecho reciben los matrimonios que en breve tiempo se sientan ante una mesa y un pequeño crucifijo, cada uno con su Biblia en la mano hace esta lectio divina sencilla y misionera. Si a ellos se unen sus hijos, el efecto es de un cuadro de inspiración sobrenatural. En esta familia habrá una paz que se reforzará con el tiempo, sin riesgo de ceder ante cualquier peligro que pueda presentárseles en la vida. Pues es una gran riqueza, en verdad nuestro Padre Fundador, lleno del Espíritu Santo y viendo la necesidad que todos los días tenemos de este gran alimento, pues escribe este libro, Caminar hacia la felicidad, y uno de los caminos a la felicidad es eso, alimentarse del pan, de este pan de la palabra todos los días en nuestras vidas, de este alimento que una vez que lo pruebes sentirás más hambre y más hambre y más hambre y querrás siempre alimentarse. Hay que hacer la experiencia, hay que dejarse hacer la experiencia para probar cuánta eficacia tiene esta palabra. Si nosotros no nos ponemos en disposición de la palabra, jamás habremos visto lo que la palabra hace dentro de nuestras vidas y en la vida de los demás. Hoy en este año de la misericordia, pues es una obra de misericordia enseñarle al que no sabe. Entonces, pues al que no sepa la palabra de Dios, al que no se alimente esa palabra de Dios, pues hay que llevarle esta palabra, hay que decirle que hay un Dios que nos ama y que lo que quiere es lo mejor para nuestras vidas, que así como mi vida ha cambiado, como mi vida ha sido transformada, así yo quiero que la tuya sea transformada. Y termina nuestro Padre Fundador en este tema con un pensamiento del Papa Francisco. Dice, el amor se manifiesta en pequeñas cosas, en la atención mínima a lo cotidiano, que hace que la vida tenga siempre sabor a hogar, en el plato caliente de quien espera a cenar, en el desayuno temprano del que sabe acompañar
a madrugar. Son gestos de hogar. Es la bendición antes de dormir y el abrazo al regresar de una larga jornada de trabajo. Entonces, así como nos manifiesta el Papa Francisco y nos dice, el amor se manifiesta en pequeñas cosas. Y sí, una de las pequeñas cosas y que podemos manifestar nuestro gran amor, nuestro gran aprecio y nuestra gran sinceridad, pues es eso, compartir con los demás este alimento. Es algo tan sencillo el llevarles a las personas esta vitalidad, este pan del cual nunca se acabará. Dice en Éxodo, dice, ustedes comiendo en maná en el desierto y perecieron, pero yo les doy el alimento que jamás perecerá. Nos los dice también San Juan, y nos dice eso, que si nosotros comemos ese alimento jamás moriremos. Entonces busquemos el alimento del cual nos mantiene con vida todo el tiempo, del cual nos alimenta para que nosotros estemos vitalizados y reanimados a seguir adelante. Gracias, Madre. Y bueno, hay que esforzarnos, hermanos. Este es un esfuerzo, seguir alimentando a la familia, nosotros a ustedes, otros a nosotros, ¿verdad? Y bueno, estos de familias hay que estar unidos y ser perseverantes ante el sufrimiento, las pruebas, pues seguir alimentándonos con este pan de la palabra. Gracias, Madre, gracias a Dios. Gracias, nos vemos hermano. La próxima semana. Si Dios quiere. Esto fue La Palabra, un programa para crecer en la vida de fe. Espéranos la próxima semana por Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una unción fresca de lo alto, que mi vida llene hoy, que descienda tu espíritu, Señor.